Bueno, buen día. Mi nombre es Caribdes y voy a hablar en este video sobre el tema de las ideas políticas y su influencia netamente en la actualidad, todo lo que tiene que ver con la ciencia política actual. Hay que tener pues muy claro que a lo largo de la historia las ciencias políticas han sido de una u otra manera una base fundamental en la cual se construyen sociedades. Tenemos desde la Grecia antigua, hasta las democracias modernas que conocemos ahora, diferentes pensadores que han trascendido en esa época y que actualmente todavía tenemos como referencia de las ciencias políticas o el estudio de las ciencias políticas y cómo éstas a lo largo de la historia nos definen como sociedad, como estados y nuevos conceptos también que nacieron, como el tema del Estado-Nación y, y demás. Listo. Entonces, el punto que voy a analizar en este video es la crisis de la representación política y la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas. No es mentira que en Colombia, bueno, un país como Colombia, porque tenemos muchos más, pero en un país puntualmente aterrizándolo aquí, la población desconfía mucho de las instituciones, desconfía mucho de los organismos, desconfía mucho de las personas que hacen política, sean cualquier tipo de representante político que ellos también eligen. Y esa es una desconfianza que ha sido o se ha ganado más que todo en temas eh, muy, muy sabidos, que es el tema de la corrupción. No solamente corrupción en sentido monetario, por llamarlo de esa manera, sino también en sentido de ideología, de valores políticos y demás, y que la población de una u otra manera lo ve, no con buenos ojos como se veía antes, quizás antes había un tema más de compromiso con los partidos políticos, con sus pensamientos, ideales y demás, pero pues ya en este punto no, la población desconfía bastante sobre este tipo de situaciones que se presentan porque pues la gente o los políticos o aquella persona que desempeña un cargo político de una u otra manera solo vela por intereses propios o intereses de muy allegados y no va muy acorde con quizás las ideologías con las cuales está militando en ese partido. Y pues ya la población se ha dado cuenta de eso, entonces no es solamente el hecho de corrupción netamente monetario por los cuales se generan también otro tipo de conflictos, el tema de que el dinero no llega a los lugares donde tiene que llegar, se roban, en otras palabras, el dinero de muchas obras públicas o el dinero de determinadas acciones que se iban a implementar. Entonces, para tomar este tema, voy a tomar primero, bueno, para enlazar este tema más bien, voy a tomar como primero en la época clásica a Aristóteles. Recordemos que Aristóteles es el que nos presenta a nosotros al ser humano como un animal político y que de una u otra forma no puede vincularse de esa política y que haciendo política es la única manera donde puede alcanzar un bien común. Nos habla que para Aristóteles el gobierno legítimo es aquel que gobierna pensando en todos y en los intereses y no en los intereses particulares, que quiere decir es muy contrario a lo que estamos viendo ahora o a lo que hice mención ahora. Adicional a que en esta idea es clave de una u otra manera para entender por qué existe en este momento una crisis de legitimidad. Eh, Más que todo por lo que pues, nombré un poco hace un momento. Tenemos que hablar también de la falta de transparencia, la corrupción, decisiones alejadas a la realidad, decisiones que de una u otra forma manejan una realidad paralela o algo que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Eh, y aquí tenemos entonces que esta política actual se aleja mucho de la política aristotélica, de la cual el ser humano tiene que ser un animal político y por el medio de la política se alcanza un bienestar. Y en este momento, claro que claramente no lo vemos así.
Tenemos entonces en otra parte la ilustración y como tal voy a tomar a Rousseau. Tenemos que durante la ilustración, que es el periodo donde renacen ideas y se genera una u otra manera una afirmación única sobre el poder, que es la voluntad general, es decir, que es la decisión colectiva de los ciudadanos, y tenemos esto como una idea fundamental para la democracia moderna. Pero, sin embargo, la crisis de representación de una u otra forma actúa, revela que los ciudadanos sienten que la voluntad general no se ve reflejada en los políticos. Es decir, que de una u otra manera los gobernantes que tenemos nos demuestran o no son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y también de algo en eso tenemos en Colombia. Tenemos gobernantes, tenemos políticos que no son un reflejo de la sociedad en la que estamos, una sociedad desigual, una sociedad donde hay una cantidad de desempleo, pero pues tenemos unos gobernantes que no reflejan eso. Entonces, de una u otra manera, también se contradice un poco, ya que no estamos hablando de una soberanía popular básica como quisiéramos, con Rousseau y con la ilustración. Listo. Entonces, en la modernidad, como tal, sería nombrar a Montesquieu, ya que Montesquieu generó lo que es la separación de poderes como la mejor forma de evitar la tiranía y garantizar también el equilibrio institucional. Aquí en Colombia, a día de hoy, tenemos una separación de poderes, que está el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Aquí de una u otra manera sí tenemos esa separación de poderes, generando un ambiente, un estado democrático en su totalidad, por llamarlo de esa manera, teniendo en vista esto. Y de una u otra manera esos pesos y contrapesos que se generan hacen que el sistema de Estado, bueno, el sistema de Estado no, hacen que el Estado como en sí mismo funcione de la mejor manera en la cual puede funcionar. Así que en ese momento sí podremos hablar de que este punto sí lo estamos teniendo y de una u otra manera es necesario tener también esa separación de poderes para que no se presenten situaciones que quizás no quisiéramos tener, como bueno, tenemos actualmente temas de tiranía o temas de querer establecerse en el poder por mucho tiempo, muchos años, que los tenemos actualmente hablando, tanto cerca como lejos del país. Entonces, en teorías liberales está John Stuart Mill, donde de una u otra manera defiende la libertad individual, el pluralismo, la tolerancia como pilares de una sociedad justa. En la actualidad, estos principios siguen guiando, por llamarlo de esa manera, los movimientos sociales por los derechos, la igualdad, la participación, pero de una u otra forma tenemos libertades restringidas. Y pues aquí en Colombia quizás no tanto como podemos ver, o si te pregunto un ejemplo, libertades, por lo menos el tema indígena aquí en Colombia no se maneja mucho. Son una minoría que tiene ciertos beneficios, eh, ciertos beneficios, pero que de una u otra manera eh, no, no tienen de pronto las libertades que puedo llegar a tener yo, que no hago parte de. Y en el mundo alrededor hay muchos países que todavía no, no tienen las libertades, o bueno, las personas de, de la comunidad LGBTIQ+, no tienen tantas libertades en muchos países como de pronto quisieran o deberían de tener, porque al final pues todos somos seres humanos. Las mujeres también en ciertos países del mundo no tienen las libertades que deberían de tener, al igual que las niñas en países casi siempre de Medio Oriente, África, no se cuentan con ese tipo de libertades. La ciudadanía de una u otra forma exige a nivel general unos gobiernos más pluralistas, más abiertos, más coherentes a las ideas liberales,
pero que es bastante complejo. Tenemos muchos países que esto todavía no lo han implementado, y que de una u otra manera están en proceso de, pero hay unos que de todos modos cierran las puertas a poder avanzar como en esa, en ese, en esa actualidad, por llamarlo de esa manera, pero pues a la vez también es muy respetable que cada país de una u otra manera elija cómo quiere seguir, pero si nos vamos a los derechos y el tema de la libertad y demás, pues se están vulnerando varios derechos fundamentales, que se tienen o que tenemos como ciudadanos. Y bueno, por conclusión y por último, para sintetizar este video, las ideas políticas no pertenecen únicamente a la historia, o no pertenecen, no se dejaron solamente en Grecia, es decir, han evolucionado, han trascendido, y al igual que la sociedad que va evolucionando a sí mismo, van evolucionando algunas de las ideas políticas más fundamentales. Otras de una u otra manera han sido muy avanzadas a cuando se estructuraron o se pensaron, y se han casi que mantenido en el tiempo casi iguales, pero con cierto tipo de modificaciones correspondiente a lo que necesiten. Siguen de una u otra forma o se mantienen vivas en las instituciones, en los movimientos sociales que tenemos. Tenemos un tema muy importante que son las demandas a la ciudadanía, comprender de una u otra manera, perdón, el origen de nos permite a nosotros que enfrentemos los desafíos actuales, y cómo podemos también construir dichas sociedades mucho más justas, más reguladas, que cada uno de nosotros eh, tenga libertades, tenga comunidades que nos ayuden a tener una mejor sociedad. No es un camino fácil, no es un camino rápido, pero es un camino y hay que seguirlo de una u otra manera. Estamos hablando también que el pensamiento clásico, ilustrado, moderno y liberal continúa guiando de una u otra manera nuestra forma actual de organizar en este siglo. Son pensamientos, o los pensamientos que hablábamos, el clásico, la ilustración, moderno, liberal, nos han hecho lo que somos ahora como sociedad. No en todos los aspectos, no en todos los países, perdón, podemos hablar de igual manera, pero a nivel general estamos construyendo una sociedad equiparable, una sociedad que tiende a ser más justa por alguna u otra manera, respetando libertades claramente de cada uno, respetando o incluyendo más bien también derechos a esas sociedades que se sientan incluidas mucho más.